Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Hoy día vamos a continuar en el libro de Hechos, pero vamos a terminar esta miniserie sobre la conversión de Cornelio. Hoy día quiero compartir con ustedes desde Hechos, capítulo 10, el libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 44 al 48. El tema de hoy día es la conversión de Cornelio, tercera parte. Dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 en adelante. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Amén. Bueno, esta es la tercera parte, la conversión de Cornelio, tercera parte, la llenura y bautismo. Durante estos últimos domingos hemos estado avanzando en el libro de Hechos. Y siempre y cada domingo trato de tomar unos minutos, unos segundos para recordar por qué el libro de Hechos. El libro de Hechos es uno de los libros más emocionantes en la Biblia. Si nosotros ponemos atención a este libro de la Biblia, vamos a entender por qué Dios determinó ponerlo en la Biblia, ser parte de uno de los libros de la Escritura. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos desde el comienzo y vamos paso a paso poniendo atención en lo que el Señor ha dispuesto a revelarnos y mostrarnos a través de este libro de Hechos, vamos a entender mucho de lo que ocurre en la iglesia aún hoy. Es verdad que el libro de Hechos nos muestra, y es una ventana, es una puerta abierta donde nosotros podemos mirar hacia el pasado y mirar cómo la iglesia de Cristo vivía, se comportaba. Cómo los apóstoles servían, ministraban, cómo los discípulos servían y también lo que era la vida de la iglesia. Pero también este libro nos ayuda para que nosotros podamos tener un parámetro de comparación de cómo nosotros como iglesia, como cristianos, nos estamos comportando delante de Él, en la iglesia, en este tiempo, en el mundo y dentro de la iglesia. La conversión de Cornelio, como acabamos de ver en los domingos pasados, tiene su razón de por qué está en el libro de los Hechos. Y tiene una razón muy específica y muy importante que debemos poner atención. Vimos en primer lugar que en la conversión de Cornelio, Dios intervino y habló primero con Cornelio. Y estuvimos viendo un domingo acerca de esta visión de un ángel que se apareció a Cornelio y le indicó que debía ir o mandar a buscar a cierta persona llamado Simón Pedro, un discípulo y nosotros sabemos apóstol del Señor. Nosotros supimos que a través de la Escritura que Cornelio era un hombre piadoso, era temeroso de Dios, hacía limosna al pueblo judío y también oraba. Pero aún así, con toda su piedad y temeroso de Dios, no le alcanzaba a Cornelio. Y por eso es que Dios indicó a Cornelio: tienes que mandar a llamar a cierto hombre. Y en la segunda parte que nosotros vimos de la conversión de Cornelio, estuvimos viendo de que Dios intervino en la vida de Pedro, quien estaba orando en un momento en la azotea de una casa. Y Dios le mostró a través de una visión que Dios no solamente tenía preferencia o amor por algunos,
sino que Dios le mostró a Pedro, a Simón Pedro el apóstol, que lo que para muchas personas pudiera parecer que somos muy impuros o indignos del Señor, el Señor nuestro Dios le estaba mostrando en esa visión a Pedro que lo que Él limpió y santificó, nosotros no debemos menospreciarlo. Y de esta manera, en esta visión, Dios estaba preparando al apóstol Pedro para lo que venía, para poder interactuar con una persona que no era judío. Y aquí nos encontramos en la tercera parte de la conversión de Cornelio. Y nosotros hemos leído la parte final, el desenlace de toda esta historia. La conversión de Cornelio es la narración, podríamos decir, más larga de una conversión en la Biblia, de una persona que se convierte a Cristo. Es la narración más larga. Cuando nosotros leemos hasta esta altura el libro de Hechos, vemos que la narración de personas que se convertían a Cristo era muy corta, muy rápida. Pero aquí el Señor se tomó tiempo para dejarnos muchos detalles. Y hoy día hemos leído juntos desde el versículo 44 al 48, lo que es el desenlace mismo de la conversión de este hombre, que era un centurión, era un soldado. Era un hombre que no era judío, pero sí era temeroso de Dios. Hoy día quiero hablar acerca de tres cosas importantes. El primer punto que quiero hablar acerca de la conversión, y voy a tomar algunos versículos, solamente por razones de tiempo hemos leído del 44 al 48, pero quiero tomar algunos versículos desde el versículo 24 en adelante. Hoy día quiero hablar acerca de la obediencia de Pedro, de la obediencia de Cornelio, y del respaldo de Dios en Cornelio. Amén. En primer lugar, la obediencia de Pedro en esta conversión. Como nosotros vimos en domingos pasados, la salvación le pertenece al Señor. La salvación es de Jehová. No podemos nosotros acceder a la salvación por nada más, sino es a través de cómo Dios lo ha determinado. Y Dios ha determinado que una persona pueda llegar a Él a través de Jesucristo. Su hijo, su único hijo, su primogénito. El Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios ha determinado que podamos tener acceso a Él. Hay personas que son de la posición de que no podemos llegar a Dios, que es tan lejano, no sabemos dónde está, no sabemos cómo es Él y por lo tanto es todo muy ambiguo y da para una posición agnóstica. Sí, tal vez existe, pero no podemos tener acceso a Él, no lo conocemos. Pero la verdad es que Dios en su amor y su misericordia dejó un camino para que todos nosotros, ustedes y yo, pudiéramos tener acceso a Él. Y ese camino, ese único camino, es su Hijo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan que Él vino del Padre. Él vino de Él y por cuanto Él vino, Jesucristo del Padre, Él tiene toda la autoridad de revelarnos cómo es el Padre. Es por eso que a través de Jesucristo podemos saber cómo es el Padre, cómo es Dios. De hecho, uno de los discípulos del Señor Jesucristo en una oportunidad le pidió a él, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Y nosotros sabemos que la única manera para acceder a Dios tiene que ver con tener contacto con Jesucristo nuestro Señor. Cornelio era una persona piadosa, temerosa, oraba a Dios, daba limosna a la gente, pero aún así no le alcanzaba, no era suficiente. Y por eso Dios también intervino con Pedro para que Pedro pudiera presentarle a este hombre Cornelio el Evangelio de Jesucristo. Pudiera hablarle y decirle, solamente hay un camino por el cual tú puedes llegar a Dios. Sí, tus limonas, tu temor a Dios, tus oraciones han sido reconocidas a Dios, pero tú necesitas, como cualquier persona, tener un encuentro personal con Jesucristo. Y nosotros vemos en esta historia de que aunque la salvación es de Jehová y nadie más puede ayudarnos para ser salvos más que Jesucristo nuestro Señor, Dios en su misericordia ha determinado utilizar a personas como ustedes, como yo, para dar a conocer a otros la salvación de Dios. Él pudiera presentarse
Él pudiera mandar ángeles y los ángeles pudieran hablarnos en visiones, pudieran hablarnos de manera milagrosa, pero Dios determinó usar a su pueblo, usar a sus hijos, usar a los seguidores de Jesucristo para que usted y yo pudiéramos hablar con otras personas como Cornelio y decirles, aunque tú reconozcas que existe un Dios, eso no es suficiente, tienes que conocerlo a través de Jesucristo su Hijo. Y aquí nosotros vemos la importancia de Pedro en la conversión de Cornelio. En el versículo 24 nosotros vemos la obediencia de Pedro a las indicaciones del Señor. Es verdad, Cornelio pudo haberse convertido donde estaba. Dios pudo en su poder milagroso haber hecho que él se convirtiera. Pero Dios determinó de que Pedro tenía que ir y hablar de Jesús. Versículo 24 dice, al otro día entró Pedro en Cesarea cuando lo fueron a buscar. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Aquí nosotros vemos la obediencia de Pedro. Dios había preparado a Pedro y le dijo a través de esta visión, ya lo que Dios ha limpiado, lo que Él ha santificado, no lo llames tú impuro. De esta manera lo estaba preparando para que él pudiera, Pedro, tener contacto con personas que no eran judías. Para un judío practicante o aquellos que respetaban la tradición judía en los tiempos de Jesús y aún hoy, el que un judío pueda tener contacto con un no judío es algo que para ellos lo toman con mucha delicadeza y cuidado. De hecho, en los tiempos de Jesús, la tradición era que un judío comprometido con el judaísmo, con la ley de Moisés, no podía tener contacto con un no judío. No podía ni siquiera entrar a la casa de un no judío. Pero aquí nosotros vemos que cuando Pedro fue llamado, porque Cornelio mandó a buscarlo por él, Pedro, ya preparado por el Señor, dejó Jope donde estaba, se dirigió a Cesarea donde estaba Cornelio. Y dice que cuando Pedro estaba llegando, Cornelio tenía todo preparado. Sabía que Pedro venía como Dios le había indicado. Y dice que cuando llegó a Cesarea, Pedro se encontró no tan solo con Cornelio, sino que Cornelio había reunido a sus parientes y amigos íntimos para que también tuvieran contacto con este hombre que él no conocía, pero que Dios le dijo, tienes que pedir y buscar a Simón Pedro. Cornelio sabía que esto era de Dios y era algo muy importante. Y lo interesante es que vemos a Cornelio que no se guardó todo eso para él, sino que lo quiso compartir, como dice aquí la Escritura, con sus parientes y amigos íntimos. Él sabía que este hombre, Simón y Pedro, traía algo de parte de Dios. Y Cornelio no quería solamente él recibirlo, quería que su familia pudiera recibirlo, sus parientes. Y dice también sus amigos íntimos. Él no tan solo era un hombre temeroso de Dios que oraba, sino que aquí vemos que Cornelio era muy generoso. Y generoso en compartir lo que tenía que ver con Dios. Y dice en el versículo 45, cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo antes que Pedro entrara. Y dice que Cornelio se postró delante de Pedro en una actitud de adoración, en una actitud de reconocer que Pedro era alguien importante. Ahora fijémonos bien en esta actitud de Cornelio, hermanos. ¿Quién era Cornelio? Cornelio no era un simple romano. Cornelio era un centurión, era una persona de autoridad. Era una persona en cierta manera temida en esos lugares, porque un centurión representaba al imperio romano, representaba a César, representaba el poder que estaba sometiendo a esa nación de Israel. Era un centurión de autoridad que tenía bajo su autoridad aproximadamente 100 soldados romanos. Él era una persona que cuando pasaba en las calles por todo lo que había pasado
en la historia de Israel, israelitas judíos temían cuando un centurión venía, cuando un soldado venía. Y aquí vemos que este hombre de autoridad, cuando estuvo frente a Pedro, lo que hizo fue arrodillarse delante de Pedro. Pero hermanos, recordemos quién era Pedro. Pedro no era centurión, Pedro no era soldado, ni judío. Pedro era un simple pescador. Un pescador a quien el Señor Jesucristo un día llamó, y este pecador que pescaba peces, Simón, cuando el Señor lo llamó, le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero Jesucristo, cuando llamó a Pedro, le dijo: desde hoy día tú vas a pescar hombres. Este centurión, hombre de autoridad, reconoció que Simón Pedro, como hombre discípulo del Señor, tenía más autoridad que él. Nosotros muchas veces en la vida podemos encontrarnos con esto. Tal vez muchos de nosotros que somos cristianos no tenemos una tradición de ser soldados, sargentos, capitanes, ni nada. Pero es interesante que aquí Cornelio reconoció que este simple pescador, un hombre sin historia ni reconocido en Israel, era más grande que él. Lo honró, lo reconoció, se postró delante de él. Pero vemos que Pedro no se quedó ahí diciendo: sí, está bien, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te diste cuenta. Dice en el versículo 26, pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Pedro le quiso decir a Cornelio: mira, no tienes que adorarme, yo no soy Dios, no soy un ángel, soy un hombre, igual que tú. Pero debemos poner atención que Cornelio era un hombre que temía a Dios y honró a Pedro. Tal vez en su temor y en su honestidad en su corazón fue demasiado, y Pedro se lo hizo saber: yo soy hombre como tú y también fui perdonado. Y el versículo 27 dice: conversando con él, Pedro entró y halló a mucha gente reunida. Cornelio había preparado todo, había invitado a sus vecinos, parientes, amigos íntimos. Ese lugar estaba lleno, había mucha gente reunida. Entonces Pedro le dijo a toda la gente en el versículo 28, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Para un judío no era lícito estar con un extranjero, pero imagínense, el centurión Cornelio no era cualquier extranjero, era el enemigo. Era el imperio romano que había conquistado a los judíos. Es decir, para un judío, un centurión no era tan solo un extranjero, era aquellos que los había sometido, que los estaba matando a sus hermanos, les había hecho daño. Pero Pedro, al entrar, le dijo a la gente y dejó las cosas claras: para un judío esto no es correcto, pero Dios me enseñó y Dios me mostró que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y dice que por eso cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Y aquí vemos la obediencia de Pedro. Pedro era alguien que temía a los judíos. Y nosotros después lo vemos en el libro de Gálatas. Él tuvo problemas también con esto de los judíos, cristianos gentiles y judíos. Él era judío, de toda una tradición, su cultura, su pueblo, su nación. Pero aún así, él no fue fiel a su tradición. Él fue fiel a Dios, quien le había instruido que la salvación, que Dios se revele, no era solamente para algunos privilegiados, para algunos que eran judíos, sino que Dios ya había preparado el corazón de Simón Pedro, mostrándole, como él bien dijo a la gente, que Dios le había enseñado que él a ningún hombre debe llamar impuro o inmundo. Y Pedro obedeció y fue.
para estar con ellos. Pero cuando les dejó claro todo esto, Él les preguntó, ¿por qué causa me han llamado? Y aquí nosotros nos vamos a saltar algunos versículos, pero estos versículos usted lo puede leer en la casa. Y Cornelio le explica a Pedro por qué mandaron llamar a él. Porque Cornelio había tenido una visión de Dios. Así como Simón, Pedro había tenido también un éxtasis, una visión de Dios. Dios le había revelado algo. Cornelio le explicó a Pedro que él también había tenido una visión de Dios. Los dos tenían algo en común. Aunque eran diferentes culturas, uno era judío, uno era extranjero, era centurión romano, aún así ellos tenían algo en común, el mismo Dios, y el mismo Dios se había comunicado con ellos de una forma muy similar, a través de una visión Cornelio y a través de un éxtasis Simón Pedro. Entonces cuando Cornelio le explicó todo esto, Pedro volvió a tomar la palabra y se dirigió a la gente que estaba ahí. Y lo podemos leer en el versículo 34 en adelante. Mire lo que dice. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Cuando escuchó Pedro a Cornelio, Pedro tuvo una confirmación de Dios. Y es por eso que él dijo, ciertamente ahora entiendo. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos no entendemos. A veces nosotros creemos que entendemos. A veces nosotros tenemos la actitud, no, si esto yo lo sé, yo lo entiendo. Pero la verdad muchas veces no entendemos cómo Dios actúa. Y muchas veces, aunque creemos saber la voluntad de Dios, no la conocemos. Y lamentablemente por esa causa nosotros podemos perder el blanco. Por causa de eso muchas veces nosotros no obedecemos a Dios. Creemos que sabemos lo que Dios quiere, pero no lo sabemos y no hacemos lo que Dios quiere. A veces nosotros nos encerramos en lo que creemos de Dios y aún así no es la voluntad de Dios. Pero Pedro aquí tuvo la humildad del corazón para decir como apóstol, ciertamente ahora entiendo. Pedro seguía aprendiendo. Él no era orgulloso, no era soberbio. Decía, no, mira, esto no me huele bien. No, él en ese momento y delante de no judíos, ni siquiera sus hermanos, él les dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Muchas veces nosotros podemos hacer acepción de personas. ¿Quién puede o debe ser salvo? ¿Quién puede o no puede venir a la iglesia? ¿Quién puede o no puede hacer esto, ser líder, etcétera, y muchas cosas más? Pero esta historia nos muestra algo muy importante como un principio valor que debe estar presente en cada uno de nosotros como cristiano y como iglesia. Que si Dios está obrando en una circunstancia y en una persona, nosotros tenemos que estar listos para Dios y no ponerle obstáculos a Dios. Al contrario, pedirle a Él que en su misericordia nos permita participar en su obra. Pedro tuvo la humildad aquí, de corazón, y decir, no lo sé todo, no lo entiendo todo, pero puedo darme cuenta que Dios está en el asunto. Y él entendió que la salvación, la bondad de Dios no era solamente para los judíos, sino para toda persona, para toda nación. Y es por eso que después de dejar esto claro y compartió su corazón, lo que él estaba entendiendo con la gente ahí, Pedro continuó con lo segundo, que tenía que ver con predicar el evangelio. Él habló de sí, pero ya era suficiente. Ahora él quería hablar de Jesucristo. Y por eso en el versículo 37, Simón Pedro dijo estas palabras. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó.
cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Pedro comienza a predicar lo que es el evangelio, lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio tiene que ver con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Predicar el evangelio no tiene que ver con hablar de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestras preferencias o gustos o posiciones teológicas sobre un tema. Predicar el evangelio tiene que ver con presentarle a la gente la persona de Jesucristo. Y Pedro deja bien claro a todos diciendo, ustedes saben lo que ocurrió en Judea. Ustedes saben lo que ocurrió concerniente a Jesús de Nazaret, de los bienes que él hizo, cómo sanó enfermos, cómo ayudó a las personas que estaban oprimidos por el diablo. Pero también Pedro le dijo a la gente, ustedes saben que Dios estaba con él. Porque mucha gente que estaba con Jesús llegó a la conclusión que todo lo que él hacía no podía hacerlo alguien si no es que Dios estaba con él. Y él comenzó a predicar el evangelio, comenzó a hablar de Jesús. Ustedes saben de Jesús, ustedes saben algo de Jesús, pero yo quiero hablarles más de él. Pero ustedes saben que Dios estaba con él. Y en el versículo 39, Pedro continúa predicando diciendo, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo de una cruz. Pedro aquí también predicó el evangelio. El evangelio tiene que ver con hablar de Jesús, pero también anunciar su muerte. ¿Por qué él murió en la cruz? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz? ¿Por qué era necesario que esto se cumpliera? Dios pudo haber salvado a su Hijo, Dios pudo haber rescatado a Jesús, su Hijo, pero ¿por qué Dios permitió que Él muriera de esa manera, como nosotros sabemos, y fuera colgado, clavado en una cruz como un malhechor? Pedro mencionó la muerte del Señor Jesucristo y mencionó la cruz, lo que Él vivió. Aunque dijo Dios estaba con Él, Pedro dijo, Él fue muerto y fue crucificado en una cruz. ¿Será que Dios dejó de estar con Jesús? ¿Que por eso fue crucificado? Era parte de un plan, es parte de las buenas noticias. Pero Pedro en el versículo 39 no tan solo habla de su muerte, de la crucifixión del Señor Jesús, sino que Él continúa predicando lo que es el evangelio. Versículo 40 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Aquí Pedro continúa con la tercera parte de lo que es el mensaje del evangelio, la resurrección de Jesucristo. Si usted quiere ayudar a una persona, si usted quiere imitar a Pedro y comunicarle el evangelio a una persona, yo quiero decirle que el único mensaje que puede ayudar a una persona a llevarlo a Dios es el mensaje de Jesús. ¿Quién era Jesús? La muerte de Jesús, pero también la resurrección de Jesucristo. Y Pedro dijo, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra persona, solamente Jesucristo. Si una persona quiere tener el perdón de sus pecados, reconciliarse con Dios, venir a la iglesia no le va a ayudar. Lo que le va a ayudar es creer en Jesucristo. Si venir a la iglesia, si usted viene a la iglesia para callar su conciencia, eso no le va a ayudar, no le va a servir. Pero si usted viene a la iglesia para conocer a Jesús, Jesús le puede ayudar. Y si usted viene a la iglesia para que le hablen de Jesús, debe poner atención. Porque solamente es a través de Jesucristo que una persona pueda tener el perdón completo de sus pecados. El perdón completo. Solamente a través de Jesús. Y Pedro les dejó bien claro a todos, a Cornelio y los que estaban con él, que solamente a través de Jesús
una persona puede tener perdón. Una persona no tiene perdón de pecados por nacer en una familia cristiana. A veces yo converso con personas y les pregunto, ¿hace cuánto que tú eres cristiano? Bueno, yo nací en una familia cristiana, yo soy cristiano. El nacer en una familia cristiana no nos hace hijos de Dios, no nos hace obtener el perdón y la salvación de Dios. Podemos tener esa bendición de nacer en una familia que ya conoce al Señor, pero eso no nos va a salvar. Si nosotros nacemos en una familia donde nuestros padres y hermanos son cristianos, usted y yo, si nacemos en una familia así, un día tenemos que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer de Jesús de Nazaret en mi vida? ¿Qué voy a hacer de Él? ¿Voy a entregarle mi vida? ¿Voy a creer en Él? Muchas veces nosotros escuchamos, tú necesitas a Jesús, tú necesitas a Jesús. Y sí, nosotros necesitamos a Jesús, pero lo que toda persona necesita es entregar su vida a Jesús. Podemos necesitar a Jesús. Jesús puede estar delante de nosotros, pero si ustedes y yo no entregamos nuestra vida, no la rendimos a Él, no la entregamos a Él, aún así Jesús va a estar ahí como alguien a quien necesitamos. La salvación no es algo que se merece por años de servicio. Yo he servido desde que estoy pequeño en la iglesia, he ayudado a mi padre, el pastor, a mi mamá en las Dorcas o en el ministerio de mujeres. Yo he hecho muchas cosas en la iglesia. Yo merezco, yo sé que por eso, por mi servicio, tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida. La salvación, el perdón tampoco se obtiene de esa vía. La salvación y el perdón de nuestros pecados solamente se puede obtener cuando lo recibimos como un regalo de Dios, cuando venimos a Jesús, cuando nos entregamos a Él, nos rendimos a Jesús. Y Cornelio estaba dispuesto a entregarse. Cornelio tenía temor de Dios. Era alguien que respetaba, honraba a Dios. Él oraba. Era un hombre piadoso, aunque era un soldado romano duro, centurión. Pero él daba limosna a las personas y a los judíos. Aún así, con toda su piedad, Cornelio tenía que hacer algo más. Y era creer en Jesús, entregar su vida completamente al Hijo de Dios. Y cuando él y los que estaban con él escucharon este mensaje y no antes, mire lo que ocurrió en el versículo 44 que nosotros hemos leído hoy día. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. En primer lugar, nosotros vimos hoy día la obediencia de Pedro. Pedro fue a la casa de Cornelio. Pero vimos también la obediencia de Cornelio, cuando él le dijo, yo te mandé a buscar porque Dios me dijo que tenía que buscarte. Vimos la obediencia de Cornelio. Pero aquí nosotros estamos viendo qué ocurrió. ¿Qué ocurrió con la obediencia de Pedro? ¿Qué ocurrió con la obediencia de Cornelio? Lo que estamos viendo al final. Todo eso desembocó en que los que escuchaban a Pedro y por lo tanto lo que nos muestra la Escritura, creyeron el mensaje de Pedro, lo recibieron con un corazón abierto. El Evangelio, la palabra de Dios, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos, recibieron el regalo, el don que Dios da a una persona que se vuelve a Él, el Espíritu Santo. Y dice que mientras Pedro hablaba, ni siquiera terminó, ya había presentado el Evangelio, dice, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Interesante que no dice sobre todos los que estaban ahí, sino los que estaban escuchando el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados. ¿Por qué? Dice que los que Pedro había ido a visitar a Cornelio no fue solo, fue con algunos acompañantes. Y la Escritura dice que estos acompañantes eran creyentes, se habían convertido a Cristo, pero eran de la tradición, un trasfondo judío todavía, la circuncisión.
Y al parecer eran creyentes en Cristo, pero todavía guardaban la tradición de la ley de Moisés, la circuncisión como ícono importante de la ley. Y dice que todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos, que estaban con Pedro, que habían venido con él, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. ¿Por qué les asombró eso? Porque ellos pensaban, y hasta en ese momento era su posición, de que el Espíritu de Dios como muestra de la obra de Dios solamente era un privilegio para los judíos. Era algo de Dios para ellos nomás. Eso es lo que ellos sostenían. Ellos en cierta manera sabían que eran privilegiados y nosotros podemos ver en la Escritura que Dios escogió a esta nación Israel, la más pequeña de todas. No porque era lo más grande, no porque tenían riquezas, virtudes y eran una gran nación, imperio, potencial para ser un imperio. No, eran la nación más pequeña, la menospreciada. Porque Dios se escoge de esta manera para que nadie se gloríe delante de Él. Pero los judíos que fueron escogidos de esta manera, como el pequeño pueblo, los despreciados y desechados, podríamos decir, vemos que estos judíos que se habían convertido, estaban sorprendidos que aquellos que eran llamados también inmundos o impuros, estuvieran viviendo lo mismo que ellos vivieron con Dios. Estaban sorprendidos. Oye, ¿esto no era solamente para nosotros? Y dice que se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. ¿Y cómo sabían que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles? Sobre Cornelio y los que estaban ahí. ¿Cómo ellos se enteraron? ¿Cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos? Dice la Escritura, porque los escucharon hablar en lenguas y exaltar a Dios. Y nosotros vemos en comparación a esta historia que es muy similar a lo que ocurrió en Pentecostés, que cuando Dios envió su Espíritu Santo en Pentecostés y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, los apóstoles, ellos comenzaron también a hablar en lengua, pero hablaron en lenguas que otras personas podían entender y podían entender para que ellos pudieran recibir el Evangelio, el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Pero aquí Cornelio, la gente que recibió el Espíritu Santo, no tenía necesidad de compartir el Evangelio con otra persona que no lo sabía y que hablaba otro idioma. Entonces, ¿por qué cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos les hizo hablar el Espíritu, les hizo hablar en lenguas? La Biblia dice, el mismo Pedro dice, el Señor en su palabra, en Hechos capítulo 2, versículo 38, que para poder recibir el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo se recibe cuando nos convertimos a Dios sinceramente y de verdad. Pero la Biblia dice que recibimos el Espíritu Santo por fe, no por obras, no por merecimiento, sino que por fe lo recibimos. Y hay muchas cosas que nosotros recibimos de Dios por fe y no las vemos, pero son verdaderas. Ahora, ¿por qué ellos hablaron en lengua? ¿Por qué el Espíritu Santo les hizo hablar en lengua? Porque los que acompañaban a Simón Pedro, que eran judíos de la circuncisión, tenían que tener la prueba de que el Espíritu Santo también era para los gentiles. La Biblia dice que Dios no da su Espíritu por medida. A los judíos les vamos a dar un poco más del Espíritu de Dios, pero a los gentiles les vamos a dar un poquito menos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y cuando ellos comenzaron a hablar en lengua, se asombraron porque se dieron cuenta que así como Dios trató a ellos, que eran judíos, Dios estaba tratando de la misma manera a los que no eran judíos. Y si Dios trata de la misma manera a judíos y a no judíos,
es para que ellos, estas dos culturas, formaran una sola nación y familia, sin distinción, sin algunos con privilegio y otros sin privilegio. Todos en Cristo, uno. Los de la circuncisión se sorprendieron porque pensaron que ese privilegio de Dios era solamente para ellos, pero era también para no judíos. Y cuando Pedro vio todo eso, al final, versículo 46 dice, entonces Pedro dijo, versículo 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Versículo 48, mira lo que dice Pedro, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Si estos hermanos ya habían recibido el Espíritu Santo, porque aún así Pedro mandó, dice que él mandó que fueran bautizados. ¿Por qué? No puede decir ya no es necesario que se bauticen, ya tienen el Espíritu de Dios. Pero dice que Pedro dijo, hay algo que puede detener o negar el agua para que sean bautizados. Tal vez alguien puede decir, mira, no necesitamos ser bautizados, ya tenemos el Espíritu de Dios. Pero Pedro dijo, ¿hay algo que puede negar que sean bautizados? Y al contrario, después de hacer esta pregunta retórica, dice Pedro, como apóstol, mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Y fueron bautizados. Porque la salvación tiene que ver con eso, con obediencia. Pedro fue salvado, se convirtió a Cristo y él obedecía a Dios. Cuando le mostró en esta visión, él obedeció el llamado, dice, no puso ningún obstáculo, nada, él obedeció a Dios. Pero dice también que Cornelio obedeció a Dios cuando le dijo, tienes que ir y buscar a Simón Pedro. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y Pedro mencionó esto porque el Señor Jesús les había mencionado a ellos. Y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he ordenado y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras en que mandó a sus discípulos cuando él dejó ya esta tierra. Y Pedro fue obediente al Señor. Él no dijo, mira, esto es optativo, esto si quieren. No, ustedes si van a entregar al Señor, tiene que ser completamente. Y mandó que fueran bautizados. Hoy día hemos terminado esta miniserie, la conversión de este hombre que no era judío, pero era un hombre temeroso a Dios, que honraba a Dios, con todo su corazón quería hacer las cosas bien. Hemos visto que Dios no tan solo obró en Cornelio, sino que utilizó a un cristiano, un discípulo, para que le predicara el evangelio a Cornelio. Nosotros hemos visto que cuando Pedro iba acompañado de otros cristianos judíos que todavía le daban importancia a la ley, a la circuncisión, se dieron cuenta que el Espíritu Santo no era privilegio de ellos, sino que también era privilegio de aquellos y cualquier persona que creía se entregaba a Jesús. Y hemos visto que Cornelio y los que escucharon el evangelio y recibieron el Espíritu Santo fueron bautizados. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Esta conversión es una conversión más que nosotros vemos en la Escritura. A veces nosotros como cristianos pensamos que la gente se tiene que convertir como yo me convertí. Esa es una verdadera conversión. Pero la verdad es que el libro de Hechos nos muestra que Dios obró de diferentes maneras con diferentes personas. Para que nosotros entendamos en primer lugar que la salvación no es nuestra. Nosotros no determinamos cómo, cuándo y quién. Es Dios quien lo determina. Nosotros como cristianos y como iglesia debemos estar dispuestos, buscando la voluntad de Dios, orando como Pedro. Y Dios nos ayude. Y en su misericordia, mientras lo buscamos a Él y hacer su voluntad, Él nos indique dónde debemos ir, con quién debemos hablar, cuándo y a qué persona. Quiero invitarles que se pongan en pie, vamos a orar para
para terminar nuestra reunión de hoy. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella vemos, Señor, no tan solo el alcance de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta conversión, sino que podemos ver también, Señor, que así como tú obraste en Cornelio, tú has obrado en nuestras vidas, moviendo las piezas, Señor, conectándonos con personas para que nosotros pudiéramos conocer a Jesús y así al conocer a Jesús pudiéramos tomar una decisión si nos rendíamos a Jesús o lo rechazábamos. Gracias por tu misericordia al ayudarnos, Señor, a entregar nuestra vida al Salvador, a tu Hijo. Ayúdanos también, Señor, ahora que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, ayúdanos como iglesia y ayúdanos como discípulos, Señor, a ser obedientes a ti. Señor, donde tú quieras que vayamos, ayúdanos a ir. Señor, cuando tú nos conectas con una persona, ayúdanos, Señor, a no poner obstáculos y hablar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, cuando alguien nos llama, nos busca, Señor, nosotros ir y podamos ir con tu respaldo. Señor, yo te pido que tú nos permitas en tu misericordia y gracia obedecer lo que es la misión tuya, lo que tú deseas, que nadie perezca, que todos acudan al arrepentimiento. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ver tu obra, tu gloria, actuando cuando una persona se convierte a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir esas bendiciones. Queremos estar dispuestos para ti. Padre, quiero pedir en el nombre de Jesús tu bendición para nuestros hermanos que están enfermos. Aquellos, Señor, que han pedido oración, que nos han escrito, llamado, Señor, para pedir oración. Padre, oramos por ellos, por aquellos que son pequeños, por los jóvenes, por los adultos, aquellos que están en problemas, dificultad, aquellos, Señor, que tienen un corazón tibio, que se han alejado de ti. Señor, aquellos, Señor, que se han apartado con un corazón duro. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, aquellos que todavía están en tinieblas, Señor, para que podamos llegar a ellos y ellos lleguen también a nosotros y puedan, Señor, conocer a Jesús. Padre, pido tu bendición para las familias de la congregación en esta semana. Ayúdales, guíales, cuídales, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Señor, habla a cada uno de nosotros y muéstranos tu voluntad. Padre, recibe nuestra adoración. Tú que conoces nuestros corazones, tú que examinas lo que hay en lo más íntimo de nuestro corazón. Señor, queremos honrarte y servirte. Todo a través de Jesucristo, para que tú seas glorificado. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Tengan una buena semana.